Buenos días a todos, bienvenidos, bien hallados y muy agradecidos de que nos acompañen en este club de prensa Conversaciones Políticas, hoy con el presidente del Gobierno de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Para los que son de Salamanca, feliz lunes de Aguas, alcalde de Salamanca. Esta gente de este hotel es tan detallista que, si se fijan, no falta ni el hornazo típico del lunes de Aguas en la tradición. Buenos días, presidente de la Junta de Castilla y León. Hola, muy buenos días. Se oye, ¿no? Un saludo a todos los miembros que aquí nos acompañan, a la presidenta del grupo. Y desde luego quiero saludar muy especialmente a quienes han venido de fuera de Valladolid, saludar al alcalde de Arroyo de la Encomienda, Servelio, y también especialmente hoy a los salmantinos, a mis paisanos, porque hoy celebramos el lunes de Aguas. Es una fiesta, bueno, no vamos a recordar qué es lo que se celebra porque ya lo sabe todo el mundo. Lo típico de unas ciudades universitarias. Sería la primera fiesta tipo Ábalos, ¿no?, de la historia. Bueno, prefiero no seguir. Yo no iba a decir nada, pero como usted se ha animado, por eso he profundizado en el asunto. Bueno, hoy además estamos a final de mes y ha salido la EPA, la encuesta de población activa, que nos hace una radiografía de cómo es el empleo en España y el empleo en Castilla y León. Bueno, yo no voy a indagar en los datos, pero otro día más que no llega el apocalipsis a Castilla y León, por los datos de empleo que tenemos y sobre todo las tasas de empleo, que es fundamentalmente lo que mide la EPA, las tasas de empleo de los territorios. Y por los datos que tengo yo estamos por debajo de la media nacional en tasa de empleo, pese a que entre un trimestre y el otro se ha incrementado el paro. Entiendo que es por la temporalidad y precisamente porque la Semana Santa no ha caído este año, esa temporalidad que afecta mucho, no ha caído en el mes de marzo, sino que ha caído en abril. Pero bueno, ¿cuál es la visión de esa radiografía, de ese panorama puntual que muestra la encuesta de población activa en Castilla y León? Vamos a ver, lo que muestra es que las cosas van bien, que no tenemos que tirar las campanas al vuelo. Es verdad que en este último trimestre los datos, en el trimestre anterior hemos bajado el número de personas trabajando, pero no es menos cierto que si hacemos la evolución con el primer trimestre del año pasado, que es como se debe ver la evolución del empleo, hemos incrementado de manera considerable. Fíjense, yo me acuerdo las últimas palabras de Juan Vicente Herrera, en las que una de sus obsesiones, uno de sus objetivos era el poder llegar a 1 millón de personas trabajando en Castilla y León. En este primer trimestre, que nunca es un buen trimestre, hay más de 1 millón de personas trabajando en Castilla y León. Ya estamos por encima de 1 millón de personas de manera sostenida y yo creo que eso es un buen dato. ¿Eso quiere decir que nos tengamos que relajar? No, todo lo contrario. Lo que tenemos que seguir es siendo ambiciosos para que haya más oportunidades y haya más personas trabajando en nuestra comunidad autónoma. Además, con el diferencial respecto a España, son casi 3 puntos de diferencia de menor tasa de paro con respecto a la media de España. Es decir, trabajan más personas, incrementamos un poquito en población y hay algún dato también negativo, bajamos el número de activos, pero yo creo que eso en el segundo y en el tercer trimestre se irá corrigiendo y bueno, hay que seguir apretando en este ámbito porque es uno de los aspectos fundamentales para las personas. Si uno tiene empleo, tiene la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida, quiero decir, en León, en Soria, en Ávila o en Valladolid, en cualquier lugar. Precisamente el viernes firmó usted un acuerdo, uno de los acuerdos, creo que en tamaño, en cantidad, el acuerdo más grande que se ha firmado en diálogo social, 2.100 millones de euros en proyectos, propuestas, presupuestos, programas para
precisamente el diálogo social relacionados con el empleo. Pero ¿para qué sirve exactamente todo eso que han firmado ustedes el viernes y para qué sirve el diálogo social aquí en Castilla y León? El diálogo social es una de las señas de identidad de nuestra tierra. No porque lo diga yo, que soy el presidente, o porque lo digan los representantes de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los empresarios, o porque lo diga el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que es la norma fundamental que encaja perfectamente en la Constitución española, sino porque todas las personas de esta tierra sentimos que es una forma de gestionar mejor los recursos públicos de nuestra comunidad autónoma. Voy a hacer algunas referencias. Entre septiembre, que firmamos una serie de acuerdos, y el viernes hemos firmado aspectos tan importantes como temas relativos al medio ambiente, como temas relativos a la seguridad en el trabajo, como temas relativos a la educación, por poner tan solo algunos ejemplos. No estamos hablando del reparto de unas subvenciones entre distintas organizaciones, sino que estamos haciendo un análisis de cómo tenemos que gestionar mejor para que nuestra tierra tenga mayores oportunidades, genere más empleo, por tanto, como hemos visto en la encuesta de población activa, y también sigamos mejorando nuestros servicios públicos. Tenemos el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo. La educación de Castilla y León es la mejor, algo de lo que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Y sé que todos nos sentimos orgullosos, incluso aquellos que no dicen que se sienten orgullosos, también se sienten orgullosos, porque cuando a uno le va bien en un aspecto tan importante, no hay cosa mejor que la educación para luchar contra las desigualdades y para apostar por una tierra más inclusiva y con mayor integración. Pues por estas cuestiones trabajamos dentro del diálogo social. Estaba viendo que hay representantes aquí de universidades públicas y privadas. En los últimos años las universidades privadas han crecido con fuerza en Castilla y León, han generado oportunidades, han generado empleo. Estoy viendo a la rectora de Ávila, de la UCAF, estoy viendo al rector de la UMC aquí. ¿Qué le parece esa norma del Gobierno central sobre la creación de nuevas universidades y especialmente la forma peyorativa en la que se presentó esa norma? Porque esa norma supuestamente es para elevar el tono de exigencia a la hora de implantar universidades. Yo creo que eso lo regula el mercado y la prueba son los crecimientos que han tenido ambas universidades a las que he mencionado aquí. Eso lo regula el mercado, pero ¿qué le parece a usted que se le dé un tono peyorativo a la enseñanza privada o a la concertada? Porque la concertada es una parte de la enseñanza pública también en esta comunidad, sin la cual yo creo que sería muy difícil aportar educación. Usted ha dicho que somos number one en educación. Somos number one en educación por la enseñanza pública, entiendo, y por la enseñanza privada, por los dos aspectos. Sí, efectivamente. Tenemos un sistema educativo de máxima calidad, de máxima equidad en el mundo urbano, en el mundo rural. En el sistema, es un sistema educativo público con centros públicos y con centros concertados. Pero ya hablando de las universidades, tenemos un sistema universitario de máxima calidad. No solo somos los que tenemos las universidades más antiguas de España, sino de máxima calidad. Yo rechazo las palabras del gobierno de Sánchez que dice que hay chiringuitos. Mire, yo no sé dónde habrá chiringuitos, pero que se digan claramente. Todas las universidades, las públicas y las privadas de Castilla y León son universidades de máxima calidad. Y quiero mandar, como hice en su día, un mensaje de tranquilidad a quienes estudian en esas universidades y también a las familias, que son las que en muchos casos costean y sufragan los estudios de sus hijos o hijas en esas universidades. Dentro de más o menos un par de meses, usted cumplirá 6 años como presidente del Gobierno de Castilla y León. Digo más o menos, ¿no? No recuerdo exactamente cuál fue la fecha. 2 meses. 2 meses largos, sí. 2 meses largos. Fue a principios de julio.
tenido 3 gobiernos, ha tenido 2 gobiernos en cohabitación y uno en solitario. ¿Cómo se gobierna mejor? Mire, lo que puedo decir es que ahora mismo tenemos un gobierno que tiene las ideas claras, siempre las hemos tenido, pero ahora más todavía, y sobre todo un gobierno que transmite 2 ideas. Por un lado, que hay estabilidad que permite a la sociedad seguir desarrollándose, seguir generando oportunidades y empleo, y también seguir mejorando los servicios públicos. Y cuando uno analiza cualquier dato o análisis, bien de servicios públicos o bien de economía, crecemos, nuestra economía crece más que la media de España, nuestras exportaciones crecen más que la media de España, nuestra producción industrial crece más que la media de España, tenemos más producción industrial que la media de nuestro país. Esos son datos económicos que ahí están. Yo creo que dice bien a las claras que en Castilla y León se hacen bien las cosas, en Castilla y León funcionamos. Y le iba a preguntar sobre esto de gobernar en solitario o en compañía. Usted siempre ha dicho desde el principio que iba a llegar al final del mandato, solo o en compañía de otros, como diría en una película de policías americanos. Vamos a llegar al final del mandato, allá por el mes de marzo. ¿Ya tenemos más o menos la fecha de las elecciones? ¿O eso es algo que se abordará al final del presente año? Eso se abordará cuando toque. Dicho lo cual, he trasladado siempre mi intención de agotar los mandatos, porque es lo que da una sensación de previsibilidad por un lado, de cumplimiento de palabra por otro, de certidumbre. Yo creo que la gente también percibo que está un poco cansada de estar votando cada año, ¿no? Necesitamos tranquilidad y eso yo creo que el decir las elecciones terminan en la primavera del 26, el mandato electoral, y por tanto en esa fecha serán las elecciones. Pero no habría ningún condicionante que pudiera cambiar ese ritmo y provocar un adelanto electoral, como por ejemplo un adelanto electoral de las generales, que no hay visos de que se vaya a producir. Mire, acabo de decir que la gente está cansada de votar cada año. Si a Sánchez se le ocurriera, que puede ser, yo creo que no, pero puede ser, que hubiera elecciones, lógicamente sí parece razonable que con 6 meses de diferencia aproximadamente se acumularan esas elecciones y que fuéramos juntos. Pero eso ya no depende de mí, depende de quien le corresponde convocar las elecciones de Sánchez. Vamos, de generales, que es a Sánchez. ¿Cuál va a ser la decisión por la que él va a tomar su convocatoria electoral? Sus intereses personales. Mi análisis es que el panorama judicial y político y parlamentario que tiene no le va a permitir convocar las elecciones. En cualquier caso, hará lo que más le interese a él. Mi decisión es que yo haré lo que más interesa en Castilla y León: estabilidad y cumplir la palabra. Pese a Sánchez, porque a veces también las cosas pese a Sánchez, a Castilla y León le va bastante bien en los datos económicos, en la educación, en la dependencia, veo a la consejera y vicepresidenta, en la sanidad también, lo dicen los propios, la propia clientela de la sanidad, ¿no? Que está bastante a gusto. ¿Cómo se combina políticamente esa argumentación de pese a Sánchez, pero con Sánchez también van bien las cosas en Castellón, porque formamos parte de un contexto nacional, global, general, que nos afecta? Por ejemplo, el tema de arancelario, ahora que ha hecho usted batalla y ha hecho usted piña con la oposición y con un montón de organizaciones para combatir lo que podría llegar o no podría llegar. Vamos a ver, van bien las cosas en Castilla y León. Castilla y León funciona y además todos los indicadores, bien de servicios públicos,
Ha hablado usted de sanidad, ha hablado también de dependencia, y indicaba la presencia aquí de la vicepresidenta y consejera de Familia. Hemos hablado de educación, podríamos hablar de otras cuestiones, de indicadores económicos que ya los he citado y mencionado. Todas estas cuestiones van bien, pero es que vamos mejor que la media de España. Es decir, nosotros gestionamos mejor que lo que hace el Gobierno de España. Como primera reflexión. Segunda reflexión, desde luego estoy convencido que con un gobierno con Alberto Núñez Feijóo de presidente nos iría muchísimo mejor. Voy a poner un ejemplo. En el momento actual, las infraestructuras de comunicación, como pueden ser las autovías o los ferrocarriles, irían mejor. Pero hay otras infraestructuras también muy importantes que son imprescindibles, que muchas veces pasan desapercibidos, que son las infraestructuras energéticas. Castilla y León es una comunidad eminentemente productora en energía y además productora en energía renovable, agua, sol, aire, y lo que necesitamos son infraestructuras en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma. Acaban de anunciarse inversiones de más de 700 millones de euros en todo nuestro país y a Castilla y León le ha tocado una pequeñísima parte, el 32 millones de euros, el 4,5%. Hombre, cuando uno produce de manera evidente tanta energía, parece razonable que tengamos infraestructuras energéticas que permitan que se instalen industrias en nuestra tierra, es decir, que la energía no pase de largo, sino que sirva para aquellos territorios donde se produce, bien hidráulica, bien solar o bien eólica. Eso me parece importante. Es decir, gestionamos mejor que el gobierno de Sánchez, pero es verdad que el gobierno de Sánchez no nos ayuda todo lo que necesitamos y merecemos. Y yo creo que ahí, y permítame que lo diga porque creo en él, en Alberto Núñez Feijóo, tendríamos un gobierno, por un lado, con mayor sensatez, con mayor apuesta por la igualdad, con mayor apuesta por la cohesión territorial y sobre todo de una persona que ha demostrado a lo largo de sus años como presidente de la Xunta de Galicia que sabe gestionar bien, que sabe gestionar con eficacia. Y con todo eso, ¿Castilla y León va como a usted le gustaría que fuera? Pues lo digo dicho porque antes. Siempre hay algo de ambición, ¿no? Siempre se supone algo de ambición en los políticos, que le gustaría que fuera mejor. Mire, creo que en Castilla y León van bien las cosas, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ahora, Castilla y León funciona gracias al esfuerzo de todos, pero no es menos cierto que el gobierno de Castilla y León está cumpliendo con sus objetivos y sobre todo estamos transmitiendo una estabilidad que es fundamental para creer en las potencialidades de la sociedad, ¿no? A mí, ¿qué me gustaría que ocurriera en Castilla y León? Pues que cualquier persona bien nacida en Castilla y León o que viniera de otro punto de la geografía de España o de otros países pudiera desarrollar un proyecto de vida, que fuéramos una tierra todavía más inclusiva, que fuéramos una tierra que apostara todavía más por los servicios públicos y en especial por la educación. Yo creo que la educación es un elemento diferencial respecto de otras comunidades autónomas, respecto de otros países. Somos ahora mismo un referente. La gestión de los servicios públicos es la gran contribución que está haciendo en estos momentos Castilla y León a la España del siglo XXI. Siempre nos hemos distinguido por ser una tierra que apuesta por la construcción de España. Pues bien, esta es una aportación que hacemos en el momento actual. Castilla y León necesita inmigración para llenar ese hueco seguramente de población, incluso para llenar las demandas, está por ahí el presidente de la patronal, para llenar las demandas de empresas, del campo, por ejemplo, de un montón de sitios. Necesita inmigración. Sí, Castilla y León necesitamos personas que vengan de otras latitudes. Estamos acogiendo a personas que vienen de otras latitudes.
de una inmigración regular y ordenada. Necesitamos que haya una mejor gestión de este aspecto que corresponde al Gobierno de España. Es algo que preocupa especialmente al sector empresarial. Habla usted del campo, podríamos hablar de la construcción, podríamos hablar del transporte, de la hostelería, de otros sectores. Necesitamos más trabajadores, podrían trabajar muchas más personas y yo creo que eso es importante. Que vengan personas con su contrato de trabajo, aquí le abrimos los brazos, porque igual que en un momento fuimos tierra de emigración, hoy somos tierra de acogida. Sobre este asunto, el último enfado que han tenido ustedes con el Gobierno ha sido precisamente el de la acogida de niños, de lo que se llamaba MENAS, en acrónimo, de menores no acompañados, porque el Gobierno hace los repartos, se puso de acuerdo con Junts y luego se lo contó al resto de comunidades, que no solo es el reparto de las personas, luego hay que gestionar las personas. Las personas necesitan una gestión sanitaria, de educación, de servicios sociales, de muchas cosas. ¿Por qué cree usted que procede así el Gobierno en estos temas tan sensibles? ¿Porque tiene una necesidad de vivir en la bronca y en la bulla permanente con los territorios? ¿Por qué esta forma de proceder? Cuando seguramente hubiera sido muy simple, yo creo que es muy difícil no ponerse de acuerdo con su consejera en un asunto como este y razonar las cosas. Bueno, es que está, en primer lugar, hablar de seres humanos, de niñas y niños, como si fueran mercancía y sobre todo para utilizarlos para conseguir votos, a mí me parece repugnante. En segunda cuestión, y esto se lo digo al Gobierno de España y se lo digo a esas fuerzas políticas que han cambiado de postura, de posición, sin explicarnos por qué. Esta materia, la negociación del traslado de niñas y niños de partes de España, de Ceuta y de las Islas Canarias a otros lugares de España, porque España ahí tiene un problema y Castilla y León somos solidarios con esos territorios que tienen un problema, venimos gestionándolo desde hace varios años, con naturalidad y con normalidad. En el año 21, en el año 22, en el año 23, en el año 24, es que hemos ido actuando de la misma manera. Cuando gobernábamos con Ciudadanos, cuando gobernábamos con Vox, nos hemos entendido con el Gobierno de Sánchez y en un determinado momento, sin saber por qué, se han cambiado las posturas de todo el mundo, menos del Gobierno de Castilla y León, que aquí seguimos. En la misma posición, sobre todo de solidaridad con otras partes de España y, por otro lado, también de cuidado y de mimar a las niñas y niños que necesitan nuestro apoyo y nuestro cuidado. El Gobierno de España, pactar, negociar, dialogar, eso con comunidades autónomas son cuestiones que le suena raro. Lo estamos viendo continuamente. Mire, en estas inversiones que he dicho, 700 millones de euros para inversiones energéticas, que es el futuro de la instalación de empresas, industrias en los territorios, no lo ha hablado con las comunidades autónomas. Estamos viendo cómo se llega a las conferencias sectoriales, que es donde se reúnen los ministros con los consejeros, y es una imposición constante, un trágala constante, y eso me parece un profundo error por parte del Gobierno de Sánchez. El estar permanentemente en la bronca, buscar cuestiones en las que se busca la confrontación, me parece un error. Hablaba usted ha mencionado a Feijóo en varias ocasiones. Feijóo ha demostrado solidez en gobiernos, en Galicia, pero Feijóo es la alternativa sólida del Partido Popular para volver a Moncloa. Bueno, lo he dicho antes, sí, claro, por supuesto. En eso creo y, bueno, yo estoy convencido que será presidente de gobierno cuando convoque las elecciones Sánchez. No solo creo en ello, sino que además me dejaré la piel para que así sea, que él sea presidente de gobierno lo antes posible. No por mí o por el Partido Popular, sino por Castilla y León y por España.
¿Y usted cree que Feijóo resistirá hasta el final del mandato si Sánchez decide llevar el mandato hasta el final, a 2027? Sin duda. Vamos pasando etapas. Ahora las etapas en política pasan mucho más rápido que antes. Antes las etapas duraban más tiempo. Mañana se pone fin a una etapa en la jefatura de la oposición, el principal partido de la oposición, el que debería ser partido junto con el Partido Popular de comunidad, de Estado, porque es quien puede ser una alternativa de gobierno. Mañana se va, pone fin o cierra la puerta definitivamente Tudanca, se marcha para el Senado, deja la plaza en las Cortes y se culmina esta transición en ralentí que se ha producido en el Partido Socialista y llega Carlos Martínez. ¿Qué espera usted del nuevo liderazgo del Partido Socialista? Bueno, si es que espera algo. Vamos a ver, a mí me gusta ser respetuoso con la vida interna de otras fuerzas políticas y no me gusta hablar de los claros ejemplos de división y de fractura que hay dentro de las fuerzas políticas. Por tanto, quiero ser muy respetuoso. Y me gusta ser también respetuoso con quienes tienen la responsabilidad de ejercer su labor, ¿no? Mire, yo respecto del sucesor de Tudanca, lo único que puedo decir es que es más de lo mismo, que es lo que le conviene al sanchismo, que Sánchez es el que con su dedo puso en su momento a Tudanca, con su dedo quitó a Tudanca y con su dedo ha puesto a Carlos Martínez. Quita, pone, dispone en el PSOE de Castilla y León. Unas veces lo hace él y otras veces a través de sus vicarios en el territorio. Pero ¿y no espera un cambio en las primeras conversaciones, un cambio de postura, un cambio de actitud? Carlos Martínez llegó diciéndole que había que adelantar elecciones, lo cual no deja de ser un poco sorprendente después de que su antecesor le recriminara a ustedes la posibilidad de adelantar elecciones. Y luego también le ha puesto ahí en subasta el asunto este que es muy manido, de cuando uno no gobierna, decir que gobierna la lista más votada, que en este caso se está cumpliendo aquí en Castilla y León. Sí, bueno, eso son errores que suelen tener hasta las personas con mayor experiencia, como Zapatero, que vino aquí a decir que tenía que gobernar la lista más votada. Digo, oiga, pues es que aquí gobierna la lista más votada. En cualquier caso, yo lo que digo es, hablan de convocatoria electoral. Se lleva hablando 3 años de convocatoria electoral y los únicos que no se han enterado que van a mantenerse los 4 años de legislatura son precisamente los que unas veces dicen que voy a convocar elecciones y otras veces me piden que convoque las elecciones. Yo creo que tienen un jaleo interno considerable y bueno, espero que se acaben dando cuenta que las elecciones serán en el año 26. No queda mucho, vamos a entrar en recta de precampaña, ya ha pasado el verano, no hay además ya el debate del Estado de la Comunidad ya se ha adelantado, cuando a la vuelta de verano estaremos de pleno. ¿A usted que le gusta de sus tiempos de secretario autonómico, le gusta mantener en tensión al partido y sabe lo importante que es mantener en tensión al partido en Castilla y León? Porque el PP en Castilla y León ha demostrado que es una apisonadora electoral cuando funciona con buen engranaje. ¿Usted cree que está en tensión su partido aquí en Castilla y León? Vamos a ver. ¿Preparado para la cita? Es que me ha hecho gracia lo de apisonadora electoral. Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular es el partido que está más cercano a la gente. Es el partido que está con la oreja puesta en el suelo, escuchando a ver qué es lo que ocurre. Es el partido que tiene personas en cualquier barrio de las ciudades de nuestra comunidad autónoma, tiene representantes en cualquier municipio de los 2.248 ayuntamientos. Eso dice bien a las claras
porque tenemos una capilaridad, una implantación en el territorio muy importante. Y yo quiero ser especialmente respetuoso con los ciudadanos de Castilla y León. Cuando han tenido que decirle al Partido Popular, por aquí no, lo han dicho. Y hemos sido capaces de darnos cuenta, de entender el mensaje, de reaccionar y de orientar el camino. Y hoy día el Partido Popular en Castilla y León es la fuerza política que más se parece a todas las personas, al territorio de Castilla y León. Respecto a la organización interna, está por aquí el secretario del partido y otros miembros con responsabilidades en el partido. Siempre es bueno darle 2 vueltas de tuerca para tener más tensiones. Siempre hay asuntos pendientes que se pueden mejorar y que se pueden afrontar, pero yo creo que tenemos la tensión necesaria para dar respuesta a las personas de Castilla y León. Para, sobre todo, transmitir lo que decía antes, para transmitir esa estabilidad que ofrece el Gobierno de Castilla y León, de que las cosas van bien en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y transmitir lo que es esta tierra, porque hablamos de nuestro pasado, hablamos de nuestra historia, hablamos de nuestra naturaleza, pero tenemos que hacer un esfuerzo para decir, oiga, que en Castilla y León se protege a las personas mayores, a los chavales, a quienes pasan dificultades mejor que ninguna otra comunidad autónoma. Y sobre todo estamos haciendo una apuesta de modernidad, de innovación, de apuesta por el futuro en nuestra tierra, crear futuro en las ciudades, pero crear futuro también en el territorio. En el 19, por hacer un poco de análisis electoral, en el 19, le preguntaba lo del partido porque en el 19 a ustedes les escapó voto para Ciudadanos. Ahora todo, ya digo que dura mucho, muy poco, ahora todo es muy frenético. En el 22 a ustedes les escapó voto para Vox. ¿Qué cree usted que hay que recalibrar en esas vueltas de tuerca en el Partido Popular para volver a recuperar ese voto? Porque ese voto era suyo, el voto no emerge de otros sitios. Si cogemos la tabla con los procuradores y vemos los de Ciudadanos, vemos los de Vox, más o menos ese voto fundamentalmente era suyo. Bueno, entiendo lo que quiere decir, pero el voto es de cada persona, ¿no? Sí. Es un acto individual y es de la sociedad de Castilla y León, de las personas de Castilla y León. Pero sí que es verdad que entiendo lo que quiere decir, y lo he dicho antes. En un determinado momento nos desconectamos en parte de las preocupaciones de Castilla y León y eso fue un mensaje que nos mandaron. Y ahora somos lo mismo, somos la piel de nuestra comunidad autónoma, el Partido Popular, y tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo de explicación del Gobierno y de conexión con la sociedad, y se está haciendo. Se está haciendo por el partido y se está haciendo también por el Gobierno. Cuando decía eso de la pisonadora, bueno, en gran medida la pisonadora, usted estaba 16 años, estuvo 16 años preocupándose de que la pisonadora estuviera lubricada, tuviera gasolina, rodara habitualmente. Por eso también en parte fue una pisonadora cuando estuvo su antecesor, Juan Vicente Herrera, al frente del Gobierno de Castilla y León. Veía por ahí a Pedro Viñarás, que era el que Juan Vicente Herrera, por ejemplo, dijo que era el eterno gerente del partido. Supongo que ahora será eterno emérito gerente del partido porque ya no ejerce de tal. Y yo sí le iba a preguntar a usted sobre esto de manuales de supervivencia, porque se habla del de Sánchez, pero yo no sé si alguien alguna vez tendrá que poner en valor su trayectoria, porque lo difícil ha sido mantener el Gobierno de Castilla y León para el Partido Popular, hablamos ahora en clave orgánica, incluso perdiendo las elecciones. Lo fácil era con aquella maquinaria electoral que procedía ya de la etapa de Juan José Lucas. Son ya 40 años gobernando Castilla y León el Partido Popular. Yo no sé si usted cree que no se pone en valor suficientemente su figura por todos
las resiliencias que ha ejercido. Ha tenido que gobernar sin ganar las elecciones, lo cual es más difícil. Ha tenido que gobernar con un gobierno de un signo y gobernar con un gobierno de otro signo y gobernar en solitario. Bueno, hablar de uno siempre produce un cierto rubor, ¿no? Si no llamamos a Viñarás, que hable. Que lo diga él, que lo dirá bastante mejor que yo. Lo que quiero decir es que no voy a poner mis valores. Lo importante es el esfuerzo del gobierno, ¿no? Y yo creo que ahí, en un determinado momento, el año pasado, pues el otro partido que estaba en coalición con nosotros decidió dar la espantada, dejó tirados a sus votantes, trasladó una sensación de que esto de la gestión como que le aburre un poco, ¿no? Que prefiere estar sentado en lo alto de la montaña dando gritos. Oiga, lo que quiere la gente es gestión, es respuestas políticas, como los aranceles que antes ponía como ejemplo. El Gobierno de Castilla y León está desde el primer momento ejerciendo el liderazgo en la respuesta al tema de los aranceles, de dos maneras. Por un lado, ayudando a las empresas que son exportadoras para que puedan exportar mejor sus productos y tengan menos dificultades, y en segundo lugar, para abrir nuevos mercados y también que haya nuevas empresas que sean capaces de exportar sus productos. Nos hemos reunido con fuerzas políticas, nos hemos reunido con el diálogo social, nos hemos reunido con los sectores productivos para ver qué decisiones hay que tomar. Los aranceles se anunciaron un día, al día siguiente ya había una primera respuesta inmediata del Gobierno de Castilla y León. Ejercemos nuestro liderazgo y lo hacemos desde el diálogo sereno, desde el diálogo con sentido común con todos los sectores. Y eso es lo que pretendemos hacer desde el Gobierno. Respecto de mí, personalmente, mire, yo aprendí de mis padres, por un lado, la vocación de servicio público y, por otro lado, la fuerza y la capacidad de entenderme con todo el mundo. Lo digo porque, haciendo un poco el análisis, pasa en las dos orillas. Le pasa al Partido Popular con Sánchez, que lo menos valoró de entrada, y va para 7 años. Y va a ser el segundo ya presidente más longevo de la democracia, a poco que aguante Ábalos. Pasa con usted, a usted también se le minusvaloró cuando llegó, tras la sucesión de Real, le minusvaloró su oponente y va camino del tercer mandato. Por eso lo preguntaba. Bueno, no es una cuestión de mandatos, ni una cuestión personal, es una cuestión de que estamos en política para transformar a mejor las cosas. Lo decía antes, la educación somos los mejores. Bueno, no, la educación sirve para romper la barrera de las desigualdades, para hacer de esta sociedad una sociedad más igualitaria, más inclusiva, donde todos tienen la oportunidad de hacer lo que consideren conveniente. Sé que a eso le tenemos que vincular un sector productivo a la educación, y especialmente en aquellos lugares donde hace falta mayor esfuerzo, y en eso estamos. Pero nuestro objetivo es transformar a mejor la sociedad de Castilla y León. Eso, pues, vemos que va por buen camino y que los datos que he apuntado indican esa realidad. Ese es el objetivo de estar en política, y eso es lo que yo traslado, y el Gobierno de Castilla y León traslada, y el Partido Popular de Castilla y León traslada a las personas de nuestra tierra. Viendo su gabinete, claro, usted también se diferencia de Sánchez en otra cosa. Sánchez es una picadora de carne, que cada cierto tiempo tiene que triturar un montón de carne para, bueno, supongo que atravesar procesos como el que tiene. Lleva 40 y no sé cuántos ministros. Usted lleva prácticamente con el mismo equipo desde el principio de mandato, excepto necesidades del guión,
que ha habido que cubrir, por ejemplo, consejerías, pero usted no ha cambiado de consejeros o algún consejero que ha tenido que salir para ser alcalde de Valladolid, por ejemplo. Pero usted se mantiene férreo y fiel con su equipo. ¿Eso es bueno? ¿Eso es necesario? ¿Eso es una forma de ser? ¿Una forma de gobernar? ¿Es un estilo? Bueno, no le quitemos mérito a las consejeras y consejeros. Hacen bien las cosas, gestionan bien, por tanto, yo creo que esa es una tarea importante. Sin duda, la gestión eficaz y útil es la principal característica y la característica de todas las personas que forman parte del Gobierno. Una cuestión. ¿El PP no estaría dispuesto a favorecer el cambio de los miembros díscolos en la mesa de las Cortes que necesita el Partido Socialista? Los del micrófono indiscreto. Sí, el micrófono que decía que faltaban neuronas, ¿no? Vamos a ver, ese es un problema que tiene... Faltaban neuronas y sobraban hombreras. Vale, pues eso. Usted siempre precisando con esa actitud. Mire, ese es un problema que tiene el Partido Socialista y que es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Hay una fractura interna porque Sánchez quiso poner un candidato cómodo para él, y no va a ser cómodo para Castilla y León, porque si es bueno para Sánchez, yo creo que no puede ser bueno para Castilla y León. Dicho lo cual, lo que no puede hacer el Partido Socialista es trasladar sus problemas internos a las instituciones de Castilla y León. Eso yo le pido que sean profundamente respetuosos con las instituciones de Castilla y León. Pero precisamente por ese respeto institucional que yo creo que usted ha mostrado y el Partido Popular, yo no me creo que ustedes no fueran a favorecer el cambio de 2 plazas que en pura razón aritmética le corresponden al PSOE porque ya las tenía. Bueno, pues que tomen las decisiones que tengan, que aclaren sus problemas internos, y cuando aclaren sus problemas internos veremos qué es lo que hace el Partido Socialista y qué es lo que hay que hacer. En cualquier caso, su próximo oponente en las autonómicas, Carlos Martínez, a ver, no es cualquier cosa, es una pisonadora electoral en Soria, que era un territorio netamente del Partido Popular. De hecho, en las generales el Partido Popular barre y arrasa. Sin embargo, en la capital, Carlos Martínez es infranqueable. Lleva 17, 18 años de alcalde. Sí. Bueno, yo ahí lo único que... ¿Se oye? Sí. Lo único que tengo que decir en este sentido, que desde luego desde el respeto a sus resultados electorales en Soria, estamos hablando de elecciones autonómicas, son 2.248 municipios más, 9 provincias, las que tiene la comunidad autónoma de Castilla y León, ¿no? En fin, yo creo que tiene que darse cuenta de que esto es muy grande y hay muchas sensibilidades. Oiga, y el asunto este de cuestionarnos la comunidad cada cierto tiempo, de vez en cuando con más o con menos tiempo, cuestionar la posibilidad, cuestionarnos, no nosotros, algunos cuestionar la comunidad, el asunto este del leonesismo, que ya no solo es el leonesismo, hay un alcalde que es del Partido Socialista, que es el alcalde de León, que también es el que ha abanderado esta posibilidad de fracturar la comunidad. ¿Usted cree que estamos en tiempos de fracturar la comunidad, de abrir ese debate? ¿Es necesario? ¿Es pertinente? Bueno, España no necesita abrir debates territoriales. Y los leoneses, si hay algo que quieren por encima de su tierra, es España, porque así lo dice su propio himno. Sin León no hubiera España. Dicho eso, esto es un problema que nos está trasladando el Partido Socialista a toda la comunidad. Y desde luego tiene que asumir con sosiego por un lado y sobre todo con sensatez por otro, que hasta ahora no lo está haciendo. Mire, hay gente en el Partido Socialista que quieren que León esté con Castilla, como ahora.
otros que quieren que León esté con Asturias, otros que esté con Zamora y con Salamanca, sin preguntar ni a los asturianos, ni a los zamoranos, ni a los salmantinos, otros que quieren que sea León solo. Creo que el Partido Socialista tiene que trasladar un mensaje serio en este sentido. Desde el respeto a lo que quiera sentirse cada uno, la identidad que cada uno quiera tener, ese debate está cerrado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Castilla y León son 9 provincias que están determinadas, que todo el mundo sabe, y entre las que se encuentra León. Por tanto, debate cerrado. Para cualquier otra cuestión se necesita la modificación del Estatuto de Autonomía, que como bien sabe todo el mundo es una parte fundamental del desarrollo de la Constitución española, y se requiere una mayoría cualificada, requiere al Partido Popular, y en esto el Partido Popular tiene las ideas meridianamente claras. Y luego está otra vía, la del alcalde de Ponferrada, que se ha olvidado usted también de hablar, pero hay la vía del alcalde de Ponferrada. Que bueno, yo creo que no está ya de acuerdo con ninguna de las vertientes esas que dio usted. Pero fíjese, la singularidad del Bierzo sí que está reconocida, porque es la única comarca aprobada por ley y por un respaldo abrumador en las Cortes de Castilla y León, y esa singularidad está, la de Ponferrada y la del Bierzo, como digo, reconocida y en fin, pues protegida por la norma legal de nuestra comunidad autónoma, que es la ley de la creación del Consejo Comarcal del Bierzo. Dice usted que hay unos que quieren estar, sin embargo, hay veces que solo hay que bajar al sentido común y a los datos. La UPL, que es quien tiene la esencia de la esencia y su forma de existir, es precisamente lo de la región leonesa y tal. Nadie se ha parado a pensar que la UPL jamás ha ganado las elecciones ni en la capital de León, ni siquiera en León. Es decir, atribuirse esa representatividad, como hace en algunas ocasiones, por ejemplo, el alcalde de León, atribuirse una representatividad que nadie le ha otorgado, pero insisto, el partido que lleva en sí, en las venas, la esencia del leonesismo, jamás ha ganado las elecciones. Yo creo que es más fácil solventar el debate así que decir si uno quiere estar con Zamora, con León. ¿Usted teme que el leonesismo siga creciendo en las próximas elecciones autonómicas? Vamos a ver, ese debate no conduce a ningún sitio, eso es una quimera. El territorio de Castilla y León son las 9 provincias. Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Fin de la historia. Todo lo demás son quimeras, debates que bueno, están pues, en la mente de determinadas personas, pero que no llegan a ningún sitio. Vuelvo a decir, respetando la identidad y el sentimiento de todo el mundo. Pero quiero decir, mire, yo puedo entender que los leoneses pues digan que ellos defienden, o los leonesistas defienden mucho a León, pero yo le voy a decir, más que yo, no defiende nadie la provincia de León, ni la de Ávila, ni la de Soria, ni la de Salamanca, ni la de Palencia, ni la de Burgos, ni la de Valladolid, ni la de Segovia, ni la de Zamora. Ninguna de las 9 provincias de Castilla y León, nadie me va a dar lecciones de lo que es defender cada uno de los territorios. La situación en datos de Castilla y León es buena, lo que pasa que es distintamente buena según los territorios. La parte del oeste sufre más, por ejemplo, en población, no de ahora, de hace muchos años. León, Zamora, tiene una sangría importante de población desde hace varios lustros. Yo no sé si habría que aplicar políticas específicas, puntuales para esas zonas, una forma en positivo, sin que ninguna otra provincia se sintiera
incómoda, incluso, por ejemplo, Soria, ¿no?, con el tema de la despoblación. Yo no sé si usted es partidario de buscar otra serie de fórmulas políticas para alcanzar otros objetivos distintos, a la vista de que las políticas que tenemos en común son buenas, pero hay zonas y hay ejes que crecen con más vigor por pura situación geográfica. Es normal que Valladolid crezca por la cercanía de Madrid, es normal que Valladolid crezca porque está en el epicentro. Yo no sé si habría que aplicar políticas con una discriminación positiva hacia territorios. Bueno, yo creo que en eso, vamos a ver, la despoblación es un problema mundial. Alguien podrá pensar, bueno, este ya está lanzando balones ya no a la Unión Europea, sino a la ONU. No, no quiero hacer eso, pero quiero hacer una reflexión. Todos los estudios que sobre esta materia hay dicen que la población en los próximos años se va a concentrar en las costas y en las grandes ciudades. Bueno, cualquiera que analice cómo es Castilla y León, costa no tenemos todavía. Y por otro lado, pues grandes ciudades no tenemos. Tenemos ciudades intermedias, muy potentes, con mucho vigor, con mucha fuerza. Dicho esto, tienen que ser todas las instituciones las que tienen que tomar decisiones. Mire, en primer lugar, quien tiene que decidir qué modelo de Europa queremos es la Unión Europea. Estamos hablando mucho de las cuestiones verdes, o estamos hablando ahora de la reindustrialización o la apuesta por la digitalización, ¿no? También tenemos que hacer una reflexión, y se lo digo al eurodiputado que está aquí presente, que algo podrá hacer en esta materia: ¿qué modelo de Europa queremos? ¿Queremos un modelo de Europa de grandes ciudades y de población en las costas, o queremos una Europa donde haya población y actividad económica en todos los lugares del territorio? Primera reflexión. Segunda reflexión, me gustaría saber cuál es el proyecto de Sánchez respecto a la despoblación, porque es que no lo conocemos. Lleva desde el año 2018 y nada al respecto ha hecho sobre esta materia. Nada positivo, quiero decir. En tercer lugar, desde la Junta de Castilla y León no renunciamos a nuestra responsabilidad. Blindamos los servicios públicos en todo el territorio por ley: sanidad, educación, servicios sociales. Apostamos por los servicios públicos muy importantes como la vivienda. Oiga, que es que el transporte público, antes de finalizar este año, el transporte público dependiente de la Junta de Castilla y León va a ser gratuito. Con una única tarjeta se va a poder ir desde un pequeño pueblo a una cabecera de comarca, desde la cabecera de comarca hasta la capital de provincia, y desde la capital de provincia al transporte metropolitano si fuera necesario, con la misma tarjeta de autobús. El bus va a ser gratuito este año en toda Castilla y León, por poner un ejemplo. Por poner otro ejemplo, en materia de vivienda, todas las personas que solicitan ayudas para el alquiler de vivienda y que cumplen los requisitos, que vienen a ser en torno, no llega a 20.000 las solicitudes que solemos aprobar todos los años. Este año están trabajando y tendremos los datos muy pronto. Son 20.000 las solicitudes, personas mayores, familias, jóvenes que quieren emanciparse, las personas mayores que quieren seguir viviendo en su vivienda, reciben ayudas entre el 50 y el 75%. El 75% del pago del alquiler que tienen que efectuar. Ese 75% estamos hablando del mundo rural y de los jóvenes. Por tanto, hablamos de servicios públicos, de los nuevos servicios públicos y también de la apuesta por la economía en el mundo rural. Estamos poniendo en marcha 1.400 hectáreas de suelo industrial, que es imprescindible para que puedan asentarse en el territorio. Los estamos haciendo en todas las provincias y queremos seguir apostando por aquellos lugares donde necesitan más nuestro esfuerzo. Estamos haciendo planes y programas específicos para territorios que pasan dificultades en despoblación. Soria tiene su plan, que por cierto, algo ayudará el plan Soria, pero está creciendo en población y está creciendo en tasa de actividad.
es la segunda provincia con mejor tasa de actividad de toda Castilla y León, según los datos de la encuesta de población activa de hoy. Vamos a impulsar algo muy importante, que es el Plan de la Raya, para todas las zonas fronterizas de Zamora y de Salamanca que están pegadas con la frontera con Portugal. Hemos desarrollado un plan hace unas semanas, unos meses se aprobaron, la Tierra de Campos, las provincias de León, de Zamora, de Palencia y de Valladolid. Yo creo que son planes específicos para ayudar las zonas mineras. En fin, en casi todas las provincias hay puntos favorables a la población y a la actividad económica y puntos desfavorables a la población y a la actividad económica. Ahí es donde queremos llegar. Pero le voy a decir, hay dos cuestiones que son especialmente perjudiciales. La primera, lo he dicho, las zonas fronterizas. Desde la zona de Tui hasta Ayamonte, prácticamente todas esas zonas, tanto del lado portugués como del lado español, están perdiendo muchísima población. Y ahí tiene que actuar de manera independiente el Gobierno de España. Y luego, tanto Asturias como la provincia de León, por un tema especial. Se han cerrado las minas, se han cerrado las térmicas y eso ha generado un problema en Asturias, por cierto, comunidad uniprovincial, y ha generado un problema de pérdida de población también en la provincia de León. Yo creo que estos dos elementos son fundamentales, más el de la emigración del campo a la ciudad, que eso ya hunde sus raíces en los años 60 y 70. Y sin embargo, fíjese que no sé si es una distopía o una anomalía, que con el problema de la despoblación, y resulta que también tenemos un problema de vivienda en el medio rural. Ustedes han tenido que actuar, por ejemplo, en Aguilar de Campo, porque hay un gigante de crear empleo y de hacer galletas, que es Gullón, que está en una siguiente ampliación para llegar a 3.000 empleos. 3.000 empleos en Aguilar de Campo, lo cual es, yo creo que más que un milagro y tal. Y han tenido que actuar porque el problema que hay es que en territorios rurales donde si hay, por ejemplo, industria, si hay desarrollo, no hay vivienda. La política, ¿por qué la política siempre llega, no sé si tarde, pero llega ya cuando los problemas están acuciándonos? Bueno, yo creo que es síntoma de un dinamismo económico en el medio rural también. Aguilar de Campo, pero podemos hablar de Ólvega, de Guijuelo o de la Ribera de Duero, donde, por cierto, vamos a aplicar también proyectos de similares características, no tan ambiciosos como el de Aguilar de Campo, pero también muy importantes, no solo en esos sitios, sino en más sitios. Yo creo en la iniciativa privada, pero también creo en la colaboración público-privada para resolver los problemas que surgen en nuestra comunidad autónoma. Y ese dinamismo, esa iniciativa que tiene nuestra tierra, también es algo que tenemos que valorarlo de manera positiva. Vamos acabando el tiempo y me van llegando aquí preguntas. Una está relacionada con esto que usted decía, que es José Manuel Hernando y Javier Jiménez Santa Marta, senadores por Soria, que preguntan si cree que el Gobierno está siendo leal con la comunidad de Castilla y León en materia de reto demográfico. Pensemos, por ejemplo, en el mapa de concesional de transporte terrestre o en las ayudas al funcionamiento. Vamos a ver, yo lo que sí puedo decir es que un gobierno de Alberto Núñez Feijóo no se le pasaría por la cabeza el intentar cerrar las 346 paradas que tienen las líneas concesionales del Gobierno de España en el territorio de Castilla y León. Ni consentiría que se dijera algo tan ridículo como que se tenían que cerrar las paradas del AVE de Castilla y León para que llegue lo antes posible a otros lugares de España. Yo quiero que el AVE llegue a cuantos más sitios mejor. Ya me gustaría a mí que también hubiera una respuesta a ciudades como Ávila o como Soria para que tuvieran un tren moderno del siglo XXI, pero es lo que hay. Y lo que sí tengo que decir, creo que el Gobierno de España tiene que dar respuesta a la fiscalidad diferenciada de la provincia de Soria. Se viene trabajando desde hace mucho tiempo
Antes de que yo llegara de presidente me encontré trabajo hecho respecto de mi antecesor, Juan Vicente Herrera, con el presidente Lambán y con el presidente Page. Estuvimos trabajando duro en este ámbito con los agentes del diálogo social, pero sobre todo con la Unión Europea. Conseguimos abrir la puerta para Soria, Teruel y Cuenca, de las 3 comunidades autónomas, y el Gobierno de España tiene que dar una respuesta mejor y mayor para la provincia de Soria, para que la fiscalidad permita que las empresas puedan afincarse en ese territorio. Por cierto, nosotros ayudamos de manera especial a las zonas rurales de nuestra comunidad con ayudas a autónomos, por poner un ejemplo, ampliando la tarifa plana del Gobierno de España. Si es en ciudades, ampliamos 6 meses lo que ofrece el Gobierno de España, y también 6 meses más respecto de las zonas rurales, respecto de lo que ya ofrece el Gobierno de España. Tomás Castro es CEO de Proconsys, una empresa tecnológica importante de esta comunidad, afincada en León. Dice: señor presidente, Castilla y León tiene un gran potencial en el ámbito de la digitalización y desarrollo tecnológico. Sin embargo, en los últimos años vemos como otras regiones, como Andalucía, como Málaga, están posicionándose como auténticos polos de innovación y atracción de talento. ¿Qué medida específica está impulsando o tiene previsto impulsar para que no solo recuperar el protagonismo de esta carrera tecnológica, sino también para que se conviertan en referente nacional en atracción de empresas tecnológicas, digitalización industrial y formación y talento digital? Por cierto, que sería una puñalada trapera que el Centro de Ciberseguridad que se está sorteando no recayera aquí, después de que fue Zapatero, un presidente socialista, el que implantó el INCIBE, que es el embrión de todo eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, respecto a esta cuestión, en León también está el supercomputador, el segundo supercomputador más grande de España. Primero es el de la defensa de Barcelona, y esa es una apuesta que hacemos también desde lo público al servicio de la gestión de los servicios públicos, pero también al servicio de la iniciativa privada. Yo creo que la apuesta por la investigación me parece fundamental, por eso también estamos haciendo un apoyo al sector privado, y bueno, la Comunidad de Castilla y León es la 5ª con mayor esfuerzo tecnológico en este sentido, por lo que hacen las empresas, pero también por el apoyo que le damos desde el Gobierno de Castilla y León. En la investigación estamos haciendo una apuesta clara en apoyo a la investigación de las universidades fundamentalmente, y yo creo que ahí también podemos lucir con claridad que estamos en los puestos pioneros. Cuando hablamos de innovación, Castilla y León tiene, bueno, pues por salir de lo habitual, lo agroalimentario o lo agrario o la automoción, que está demostrando que somos capaces de adaptarnos y que ha habido una auténtica revolución, que se está utilizando tecnología espacial en estos 3 sectores. Algunos de ellos pensamos, como el agrario, que es un sector... No, el sector agrario es un sector hoy día puntero en tecnología. Y ahí se me ha ido la especie, pero lo que quería decir es que el sector farmacéutico, León es el tercer polo farmacéutico de toda España, detrás de Madrid y de Cataluña. También en el sector del metal, acero, aluminio, somos punteros, y especialmente León, por poner algunos ejemplos. Aranda de Duero también, tanto en lo farmacéutico como en el sector del metal. Salamanca con MSD, en fin, estamos en todas las provincias, hay elementos que hacen que veamos que la innovación y la retención y la atracción de talento sea uno de nuestros puntos fuertes.
En el tema arancelario hay una preocupación en la industria auxiliar automovilística, especialmente hacia el norte, Burgos, que es donde tiene más fuerza esa industria. Renault ha dicho que no tiene ningún temor porque ellos no venden coches a los americanos y eso, pero ¿hay preocupación en el Gobierno con el tema de los chinos? Vamos a ver, los chinos pueden ser un problema o una oportunidad en función de cómo seamos capaces de orientarlo. Bueno, Horst es chino. Dicho Parte de Horst es francés, pero es verdad que en el capital ha entrado una empresa china. Horst es la fábrica de motores de Renault que está en Valladolid. Vamos a ver, tenemos que ser capaces de, el tema de los aranceles, de dar una respuesta única desde la Unión Europea, y ahí tenemos que cerrar filas con la Unión Europea. Y yo creo que aquí lo que tenemos que trasladar respecto de China y los aranceles es el mismo mensaje. Por un lado, tranquilidad, y por otro lado, que todo el mundo tenga claro que el Gobierno de Castilla y León está liderando la respuesta, bien en el ámbito arancelario y bien en el ámbito de aprovechar, de utilizar a China como una oportunidad para seguir desarrollando nuestro territorio. Ahí, desde luego, necesitamos también la ayuda del Gobierno de España. Nos gustaría que el Gobierno de España hiciera un esfuerzo de mayor implicación y de mayor compromiso con nuestra tierra. ¿Renault le transmite tranquilidad a ustedes? Renault en este sentido transmite tranquilidad, y yo creo que tenemos que trasladar tranquilidad y tenemos que estar todos cerrando filas detrás de la Unión Europea en la negociación que se ha abierto. Es verdad que los temas arancelarios, se dice Renault no exporta a Estados Unidos, es verdad, pero también hay otras fábricas de componentes que exportan o bien a Estados Unidos o bien exportan a Alemania, que son los que exportan a Estados Unidos. Las implicaciones no están claras, pero aquí creo que la práctica totalidad de fuerzas políticas, de fuerzas sociales, de sectores representados han estado y están con el Gobierno de Castilla y León, y yo lo quiero agradecer. Aquellos que desde un sentimiento patriota consideran que no deben estar al lado del Gobierno, pues ellos tendrán que dar las explicaciones a las personas de esta tierra. Pero creo que no hacen bien no defendiendo los intereses de Castilla y León y de España desde la Unión Europea. Mire, voy a hacer una defensa de la Unión Europea, que en otros momentos pasó desapercibido, pero las vacunas durante la pandemia llegaron a España y a todos los países y a todos los territorios gracias a la Unión Europea. Y además eso hizo subir el reconocimiento de las personas de nuestro país respecto de la Unión Europea. Y yo creo que ahora también la Unión Europea es consciente de que se juega la credibilidad. Y creo que esa negociación que se está haciendo con prudencia y con inteligencia le va a dar un respaldo y un reconocimiento de todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, al Gobierno de la Unión Europea. En los dos gobiernos de coalición que ha tenido usted, bueno, en el primero usted nunca se sintió a gusto y lo transmitía, y además lo ha dicho. En el segundo usted lo ha reiterado, que funcionaba bien el gobierno de coalición, incluso se lo ha recriminado a sus socios cuando se han ido, de por qué se han ido y tal. ¿Usted tendría reparos en volver a pactar con Vox para formar un gobierno sólido en las próximas elecciones el año que viene, si fuera necesario? Yo intento, siempre que me presento a las elecciones, intento en primer lugar ganarlas, y ganarlas con una mayoría suficiente para tener
un gobierno en solitario que permita trasladar lo que estamos haciendo en estos momentos, esa estabilidad que hace que toda la sociedad en su conjunto, desde el ámbito económico, de empresarios, de trabajadores, pero en el ámbito social, del tercer sector, o en el ámbito territorial, de alcaldes, alcaldesas, presidentes o presidentas de diputación, seguir apoyando toda la fuerza. Yo creo que es importante seguir protegiendo a quienes más lo necesitan, personas mayores, jóvenes, personas que tienen algún tipo de capacidad diferente, pero por otro lado seguir mostrando en el futuro lo que he intentado hacer. Somos los mejores en servicios públicos, que eso de 17, estar en la media sería lo normal, estar en los puestos de cabeza sería un éxito, pero es que ser la comunidad líder sumando los 3 grandes servicios públicos, eso es muy poco frecuente. Y por otro lado también, sobre todo, apostar por el futuro, ¿no? Yo creo que en esta tierra hay mucho futuro y estoy convencido que vamos a seguir por esa línea. Por tanto, ¿qué es lo que espero yo dentro de un año en las elecciones? Pues que haya un respaldo a lo que hemos venido desarrollando en los últimos años y más concretamente en los últimos meses. Un gobierno en solitario es capaz de seguir demostrando esa línea de estabilidad y sobre todo de gestión útil y eficaz al servicio de las personas. Oiga, una pregunta. En el gobierno central de Sánchez hay 2 ministros de aquí de Castilla y León. ¿Se nota? ¿Se tenía que notar más? ¿Se nota poco? Bueno, pues a uno se le nota y no para bien y a la otra no se le nota. ¿Qué es lo que se le tenía que notar más al uno? Al que se le nota tanto, ¿qué es lo que más se le tenía que notar? Mire, todos hemos tenido la oportunidad de comprobar hace unas semanas una magnífica iniciativa para la ciudad de Valladolid, la estación de tren. Parece razonable, en primer lugar, que el resto de provincias de Castilla y León tengan lo que se merecen y corresponde en sintonía a lo que tiene Valladolid, que eso no solo no llega, sino que en algunos casos se quita. Se ha dejado de caer la declaración de impacto ambiental, por poner un ejemplo, de la ciudad de Ávila, en la conexión con la 6, en el tramo que viene hacia Valladolid. Pero ahí he visto al alcalde de Salamanca. La electrificación de Salamanca con la frontera portuguesa no llega. Son por poner ejemplos. Y luego, cuando uno analiza con detenimiento la estación de autobuses, lo que se hace es intentar imponer una estación de autobuses que él como ministro... de trenes. Una estación de trenes que él como ministro quiere imponer a la ciudad. Parece razonable que si quiere hacer una estación de trenes sea la que diga la ciudad de Valladolid, el ayuntamiento de Valladolid, que es quien representa la voluntad de los vallisoletanos. Cuando uno rasca un poquito más, se ve que esa estación de trenes lo que intenta es impedir el soterramiento. El diseño de una ciudad le corresponde al ayuntamiento, no a la Junta de Castilla y León, ni al Ministerio. Y yo creo que ahí se equivoca en entrar en confrontación con el Ayuntamiento de Valladolid y se equivoca en intentar marginar al resto de provincias de Castilla y León. Las 346 paradas de autobuses, si yo hubiera sido ministro de Transportes, que no lo voy a ser jamás, eso a mí me hubiera durado 5 segundos. Eso no se sabe. No, ya se lo digo yo. Y una cuestión, siendo un ministerio tan importante, sobre todo teniendo dinero, porque es el ministerio más inversor y con lo importante que es para el territorio tan grande como Castilla y León, las infraestructuras, ¿no tienen ustedes pensado verse y hablar estas cosas y decir, oiga, llevar el capítulo de necesidades? Porque a lo mejor hay ministerios, bueno, que el de exteriores que pinta menos para Castilla y León, pero el de infraestructuras, siendo el ministro de aquí. Bueno, pues eso se lo tendrá que preguntar usted al ministro. Yo, desde luego,
por ganas no me quedo. ¿Ya le ha pedido cita? Sí, hombre, cuando le nombraron ministro. Unas veces es verdad que no ha podido ser porque tenía una agenda muy complicada, otras veces se aplazó porque me iba a recibir el presidente del Gobierno y parecía razonable reunirme con el presidente del Gobierno, y ahora ya, pues, que lo diga él. Bueno, esto lo cierra usted. Usted ha sido, yo creo que casi todo, por eso digo lo de ministro de Transportes, bueno, ya veremos. Institucionalmente en Castilla y León ha sido todo, ha sido alcalde de su pueblo, ha sido presidente de la Diputación, ha sido consejero, ha sido miembro de las Cortes, es decir, institucionalmente tiene todos los cargos y orgánicamente también. ¿Cuál es la diferencia entre todos esos cargos políticos y gobernar la Comunidad de Castilla y León? ¿Qué dificultad añadida hay? Bueno, los problemas son la dimensión más grandes y más complejos. Yo no, pero mire, si usted... Pero siendo alcaldes son más cercanos también, son más complicados. Sí, eso le iba a decir. Porque vemos al problema todos los días y le ponemos cara y rostro. Le ponemos cara y rostro. Una vez que un alcalde pone un pie en la calle, siempre hay alguien que viene y dice: hola, ¿qué tal estás? Ya sé que no es el momento, pero ya que te veo te voy a contar algo que sé que además no es de tu competencia. Bueno, que hay alcaldesas y alcaldes, lo pueden decir, da igual el tamaño de la ciudad, del municipio, de la villa, y eso es así. Pero es verdad que la inmediatez en la respuesta y en la solución de los problemas hace que tenga una recompensa mucho mayor. Los problemas en el Gobierno de Castilla y León muchas veces son complejos, pues porque tienes que hablar, como decía antes, con el territorio, con los propios ayuntamientos, tienes que negociar con el Gobierno de España, o tienes que hablar con otras comunidades autónomas. No tardando mucho vamos a firmar convenios de colaboración con otras comunidades autónomas para que las barreras entre comunidades autónomas sean simplemente una línea en el mapa, no haya diferenciación entre lo que son los servicios públicos prestados en una parte del territorio o en otra parte del territorio. Ahí queremos hacer una apuesta, si me permite 5 segundos de publicidad gratuita. Vamos a hacer una apuesta una apuesta fuerte en el territorio, sobre todo en la atención primaria. Mire, el barómetro del Ministerio de Sanidad dice que el sistema sanitario público de Castilla y León es el segundo con mayor satisfacción de los usuarios. Pero no nos conformamos con eso. Queremos proteger más a los usuarios, especialmente a los que viven en el territorio. Por eso queremos llegar a 10 helicópteros medicalizados. En las 9 provincias y en León 2. Una, la que ya existe, en el área de salud de León, y otra en el área de salud del Bierzo. Queremos que este año haya 3 helicópteros en Ávila, en Soria y en el Bierzo. Y los otros 3 helicópteros que faltarían, Segovia, Palencia y Zamora, inmediatamente después. Esto es por necesidades de las propias empresas que tienen que concursar, que bueno, pues trasladan que no pueden ser los 6 de golpe, porque si no hubieran venido los 6 de golpe. O vamos a incrementar de manera importante el número de ambulancias que van a prestar servicio en el territorio, que van a cuidar, a mimar a las personas que viven en el mundo rural. Eso me parece un mensaje fundamental. No conformarnos con tener los mejores servicios públicos, sino querer seguir avanzando y apostando por esos servicios públicos que todavía sean mejores. Pues por mi parte ya está. Si quiere una reflexión final a todo esto de lo que hemos hablado y a 8 meses de las elecciones. Que me voten. Bueno, pues a mí solo... Bueno, no sé si todos me van a votar, pero he visto que todos me han trasladado su cariño, por tanto, muchas gracias.
A mí solo me queda agradecerle las facilidades que ha dado para poder celebrar este club de prensa, estas conversaciones políticas, también a su equipo, que lo ha puesto todo muy fácil, más allá de buscar la fecha, de que se pueda ser aquí y además que hayamos jugado prácticamente sin red, que usted permita que esto, que al final es un partido de tenis donde yo pongo pelotas y usted las tiene que rematar, y hemos jugado prácticamente aquí sin red y le agradezco esas Había un tenista en los años 70-80 que tenía mucha fama de dar pelotazos desde el fondo de la pista. Era checo. Era checo. Eslovaco, luego, entonces ya checo-eslovaco, ahora sería checo. Y luego americano, sí, Ivan Lendl. Pues lo dicho, muchas gracias por las facilidades, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por escucharnos y por estar aquí. Pues próximamente volveremos con más cosas de estas. Muchas gracias. Buen lunes y buen lunes de agua.